Vamos a grabar. Bien, cuarta parte, 2 de septiembre, fallo Rizzo. Natalia, léete el artículo, el considerando 37, como para ir cerrando. En primer lugar, establece diversos obstáculos a la posibilidad de constituir agrupaciones políticas. En efecto, el artículo 4 dispone que no podrán constituirse agrupaciones políticas al único efecto de postular candidaturas al Consejo de la Magistratura. En este punto, el legislador ha establecido una barrera electoral irrazonable y discriminatoria, que cercana un derecho humano de importancia fundamental como lo es el de asociarse políticamente. La ley nos fija una simple... Que cercena un derecho, que limita un derecho. Dice, no que cercana, que cercena o limita. Ahí lo que está diciendo es no puede haber partidos políticos solo para que los jueces se presenten. ¿Sí? Y dice, al poner esa limitación, está limitando la facultad de agruparse y participar. Bueno, es como algo colateral. Vamos al considerando 42 para ver los efectos del fallo. Que finalmente esta resolución no puede desatender las graves consecuencias que de modo inmediato derivan de ella. En circunstancias exige que el tribunal, en cumplimiento de su deber constitucional, no adoptar las medidas apropiadas para evitar el caos. Deber constitucional de adoptar. Institucional. O la eventual paralización de la administración de justicia determine claramente los efectos de su pronunciamiento. En este sentido, corresponde aclarar... Stop. Esto no es común que uno lo encuentre en los fallos. ¿Sí? Lo común, la Corte dice, declaro la inconstitucionalidad, ratifico el fallo de la CUO o reviértase la sentencia, pero no suele aclarar el alcance. En este caso sí, porque el alcance va a ser raro, o sea, va a ser algo que no es habitual. Vamos a ver cuál es ese alcance, o los efectos. ¿Sí? En este sentido... De los puntos rígidos. En este sentido, corresponde aclarar que los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e implicables en el considerando precedente mantendrá su vigencia el régimen anterior previsto a las leyes 24.937 y sus modificatorias 24.939 y 26.080. Bien, entonces, ¿cuál es Sigo con el otro considerando. No, ¿cuál es el efecto del fallo? ¿Quién me explica el efecto del fallo? Mantener la vigencia del régimen anterior, previsto por las leyes anteriores, por cuanto considera que esos puntos, al declarar la norma de inconstitucionalidad e inaplicable, o sea, él considera que la norma, los puntos de la norma 26.000, de la 26.855, son inconstitucionales e inaplicables. Por tal motivo, dice que se mantendrá la vigencia del régimen anterior previsto por las leyes anteriores y por la ley anterior y sus modificatorios. Bien, lo que está diciendo María Cristina es excelente y nosotros tenemos que traducir en los conceptos que conocemos. ¿Cuál es el alcance en términos de caso de una sentencia de la Corte? ¿A quién afecta, a quién beneficia una sentencia de la Corte, habitualmente? Entre las partes, interpartes sería. Interpartes, perfecto. Salvo que
salvo que sea, digamos, de alcance, más alcance sea erga omnes, digamos que sea, no sea un hecho puntual, un derecho particular, sino que afecte a una mayoría. ¿Y cómo lo sabemos eso? Digamos, cuando en el hecho de la demanda sería cuando, por ejemplo, en este caso, Rizzo iba a representar una clase, no estaba yendo por su propia voluntad porque estaba vulnerado su propio derecho, sino porque formaba parte de una agrupación. Melina, ¿cómo traducís eso en términos de Alavi? Una clase sería, representa una determinada clase. ¿Cuáles sean las categorías de Alavi? Derechos Colectivo. individuales, derechos Derechos colectivos, individuales. de incidencia colectiva, y derechos, no me acuerdo la última que era la más importante. Derechos individuales, derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto intereses individuales homogéneos. Bien. Las últimas dos las podemos agrupar a estos efectos, ¿sí? Por un lado, derechos individuales, donde va el titular, el afectado, y pide por sí, él está agraviado y pide que la sentencia lo afecte a él y a la contraparte, nada más. Eso es lo clásico. Y con el artículo 43 de la Constitución se agregan los derechos de incidencia colectiva. La clave es ahí la colectividad. Después está esa distinción de subclases que hace la Corte en Alag. Pero la Constitución habla de derecho de incidencia colectiva. Entonces ahí me cambia el concepto, porque ahí ya me voy a un efecto colectivo, ¿sí? A la clase. Ahí tengo que definir clase, ¿sí? Yo les di un articulito con los problemas de definir una clase, que la Corte incluso en el ABI y en algún otro fallo también lo recoge. Pero digo, para tener un efecto expansivo, erga omnes, tengo que estar hablando de, recién dijo Melina, en el hecho de la demanda, yo diría en el objeto de la demanda. Ahí ya tengo que plantear que se trata de una acción de clase o una acción colectiva o de incidencia colectiva. Entonces ahí ya estoy jugando otro partido. Ahora, en este caso de Rizzo se presenta como abogado, dice que es miembro de la clase de los abogados, ¿sí? Y que es una de las clases o estamentos que van a ir al Consejo de la Magistratura. Y la Corte le da la razón. Ahora, cuando va a resolver, fíjense cómo resuelve. Y lo dice expresamente, voy a aclarar los efectos de mi fallo. Y lo que dice es, mire, declaro la inconstitucionalidad por este motivo, este motivo, este motivo. Bueno, está perfecto, listo. ¿Qué quiere decir que declara la inconstitucionalidad? Que esos artículos no se aplican a quién. ¿Qué responderían ustedes? Esos artículos ya no tienen efectos. ¿Para quién? Ya no se acercan allá al Consejo de la Magistratura. Pero ¿para ya quién? Se cae todo lo que... ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Se cae? Se cae todo lo que estaba predispuesto por esa ley. Pero ¿para quién se cae? Para quien presentó la demanda. Sea una persona o sea una clase. ¿Sí? O sea, para los abogados, en todo caso, tendría que dejar de cumplirse esta ley. La Corte, sin embargo, va a ir más allá. Y va a decir, mire, esos artículos que disponían la elección en elecciones de los abogados, de los jueces, y el cambio del número de los académicos, y que implica la falta de independencia de los jueces, todo eso se va a caer para todo el mundo. Entonces, lo que tenemos que tener claro, digamos, para todo el mundo con efectos generales, con alcance general. El efecto de esta sentencia es derogatoria. Y nosotros siempre decimos,
el Poder Judicial no deroga leyes. A lo sumo declara la inconstitucionalidad para el caso, con el alcance del caso. Y muchas veces lo que sucedió es que después de un fallo de la Corte declarando una inconstitucionalidad, el Congreso se reúne y deroga una ley. Desde la vieja ley de divorcio, que parte de un fallo de la Corte, hasta otras más. Me acuerdo ahora el 2x1, ¿sí? Cuando dieron el beneficio para los genocidas del 2x1 en prisión, en prisión preventiva. Sale el fallo de la Corte y a los 2 días se junta el Congreso y bueno, ahí no dicta una nueva ley, sino hace una interpretación. Pero digo, necesito después la actuación del Congreso para que derogue una ley. Es decir, para que derogue una ley, es decir, para que deje de tener vigencia una ley con alcance general. Acá la Corte se pone el gorro de legislador y lo que dice es, ojo, lo que dicto en este fallo va a regir para todo el mundo. Y el efecto va a ser que la ley que va a regir ahora es la que estaba antes. Es como derogo esta ley y vuelve a tener vigencia la que estaba antes de que esta fuera aprobada por el Congreso. Entonces le está diciendo al Congreso, lo que usted hizo está mal, pero no, digamos, está mal para este caso, está mal para todos los casos. ¿Se entiende la función que se arroga la Corte? Y uno lo ve ahí, en ese considerando 42. Con lo cual, cuando uno arme el holding, tiene que tener en cuenta eso. ¿Qué resuelve? Declarar inconstitucionalidad, ¿En virtud de qué artículo? Del 114 de la Corte. ¿Con qué fundamento? Con que se viola esto, esto y esto, los argumentos que ya dimos. ¿Y con qué efecto? ¿Sí? Acá nos falta el efecto porque es fundamental, porque cambia lo que es la regla común. Bueno, el efecto es, hacia el futuro, un efecto derogatorio de la ley, con lo cual restablece para esos mecanismos la ley que estaba antes. Por eso ustedes en el cuadrito van a ver ley actual, ley que ponen en cuestión Rizzo, pero por esto, por los efectos que tiene, uy, no estaba viendo el chat. Alguien que se llama Samsung, apellido raro tiene, dice, sea erga omnes por la clase que representa derecho propio, derecho individual. Perfecto. Erga omnes, ¿qué quería decir? Para todos. Hacia todos, para todos. Perfecto. Muy bien. Bien. Pregunta, ¿quién vota en este fallo? ¿Quién hace la mayoría? Elena Hilton de Nolasco, Carlos Fait, Enrique Petracci, Raúl Zaffaroni, en disidencia Raúl Zaffaroni. Ahí lo tengo acá. Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti, Elena Hilton, Carlos Fait y Maqueda votan en mayoría. 4. Voto concurrente, Enrique Petracci y Carmen Argibay. No coinciden con la documentación, pero sí con la decisión final, y en disidencia Raúl Zaffaroni. Bien, entonces tengo 4 más 2, son 6, y 1 por otro lado. ¿Sí? Hacen a los 7. Bien. ¿Qué dice el voto en disidencia? Profe, Zaffaroni lo que dice es que el artículo 114, o sea, que el texto constitucional resulta confuso en su estructuración. Digamos que a la hora de haberlo estructurado quedó como vacío y que, bueno, que no se estructuró correctamente. Bien. Y que a la hora de esta hablar manera no se indica qué cantidad se puede elegir, entonces presta confusión. No es preciso, no es claro, no es meticuloso. Bien, ¿qué más dice? Y delegó la tarea de finalizar la estructuración al Poder Legislativo. Bien.
Eso Como lo que delegó, hizo el constituyente con la reforma del lo 94. delegó el 114. De alguna manera lo que está diciendo Mm. es lo que no llegaron a tener consenso en la convención constituyente, delegó en una ley posterior del Congreso, para que termine de darle forma a... Recuerden que este es un instituto nuevo, que no existía en nuestra historia constitucional. Bien, ¿qué más dice Zaffaroni? Zaffaroni hace hincapié que, bueno, El que equilibrio. No, A ver. habla. ¿Habló yo, Nati? Que el equilibrio no es sinónimo de igualdad. Sí, no, sí lo... Anda tranquila, no pasa nada. Que el equilibrio no es sinónimo de igualdad y ni siquiera procura lo mismo que deber. Claro, la frase Quiere era decir que... procurar el equilibrio, y él dice, esto no es lo mismo que la obligación de que haya equilibrio, de que haya igualdad. ¿Qué más? Bueno, que es necesario sí o sí terminar con el segundo párrafo del artículo 114 de la Constitución Nacional para que se finalice con la reforma del Consejo de la Magistratura. Es un órgano nuevo que necesita ser terminado. Sí, Y que no está en contra de que participe en un voto popular, que no está en contra de eso, ni tampoco que se aumente la cantidad de científicos, porque el imaginarse, perdón, el imaginarse que puede haber posibles no me acuerdo cómo se dice, posibles conjeturas en donde un grupo se junta con el otro es algo que no tiene que ver con el caso. Sí, que se junten para votar de una manera en Claro, particular. es como una conjetura al azar y no deben de imaginarse eso. Bien, vamos desconsiderando 11, ¿lo tenés por ahí? Sí. Es claro que la ley sancionada por el Congreso Nacional no se filtra por los resquicios del texto, sino que penetra por las enormes brechas que éste dejó abiertas a la ley infraconstitucional. Esto plantea un serio problema de conciencia y de autocontrol en el ejercicio de la jurisdicción constitucional. No es ahora el momento de remendar una oportunidad perdida, o sea, la de abrir juicio acerca de la mejor integración y regulación del Consejo de la Magistratura, sino la de determinar si las disposiciones de la ley son constitucionales. Bien. Paréntesis para Natalia, Melina y el resto. Tómense 5 minutos por día, 5 minutes, para leer en voz alta. Acostúmbrense a leer en voz alta. Eso les va a ayudar muchísimo para cuando tengan que hacer exposiciones. Lo más fácil primero es tratar de leer un texto de corrido, ¿sí? Y lleva tiempo, eso hay que acostumbrarse, hay que escucharse, hay que ver las pausas, dónde frenar, dónde acelerar. Y eso les va a ir dando más soltura, más desenvolvimiento para cuando tenga que hacer, como en este caso, exposiciones. Alejandro dice Zaffaroni, en esta constitución la regla republicana es la representación popular y la estamentaria es la excepción. Bien, entre regla y excepción, dice Zaffaroni. Bien, considerando 11, dice, enormes brechas que se abre a nivel infraconstitucional, ¿sí? Y un problema de conciencia y autocontrol en el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Lo que dice acá es que se perdió la oportunidad de que el constituyente definiera todos los alcances de este instituto, ¿sí? Del Consejo de la Magistratura. Y como no llegaron, lo dejaron a mitad de camino. Fíjense
la cita que hace, me considerando 12. Margarita, me pone nerviosa leer en público. Bueno, empiecen a leer en público, pero en sus hogares. Entonces, eso es más fácil, o sea, para eso hay que leer en voz alta, porque uno hacia adentro parece que lee bien, y hacia afuera es cuando uno se empieza a trabar. Entonces, leyendo en voz alta, uno ya se va acostumbrando a cuando lo tiene que hacer efectivamente en público. Lean en voz alta, pero sin público. Como juegan los jugadores de tenis que juegan solos ahora, bueno, háganlo ustedes con la lectura. Bien, 12, ¿qué dice el 12? Nati. Por desgracia, y a veces por suerte, como en alguna ocasión dijo Radbruch, la ley es un navío que el legislador despide desde el muelle, y al que no puede controlar. Navega solo con las virtudes y defectos del texto, y el artículo 114 de la Constitución Nacional navega solo, con sus enormes carencias estructurales, con su delegación de poder constituyente en el legislador ordinario y con su parquedad, sus oscuridades y su hibridez. Y ahora dos párrafos más abajo, todos quedamos. Sería el 13. Sí. No es cuestión de invocar la voluntad del constituyente. No, el anterior. Todos quedamos en el muelle. Podemos recriminarnos y hasta llorar, pero a lo largo de 2 décadas el texto y la institución fueron navegando con múltiples accidentes, chocando con escollos y arrecifes y casi naufragando, hasta el punto de la parálisis que obliga a una reestructuración urgente, pues de lo contrario se acrecentarán las dificultades institucionales en el merasmo en que ha caído la institución ya viene produciendo. Bien. Pregunta. ¿Qué está haciendo acá Zaffaroni? Está dando como una opinión para tomar, por ejemplo, yo lo que anoté era que él decía que era un gravísimo riesgo haber introducido una institución sin haberla estructurado correctamente, porque llevaba a un futuro incierto y complicado. Quiere decir que iba a dejar como abierto siempre ahí una duda si no se estructuraba correctamente. Bien, y para decir esto, que aclara Melina, ¿qué figura utiliza? Una comparación, profesor. Una comparación. ¿Una comparación entre institutos jurídicos? No, es una comparación entre esa estructura del artículo 114, que debía de alguna manera estar claro, con un navío, porque el navío sale del muelle, pero uno no puede manejar las tormentas, la tempestad que puede surgir durante su recorrido. ¿Y cómo se llama eso en literatura? ¿Metáfora sería? Metáfora. Bien, una metáfora. Fíjense, siempre nos han dicho, los juristas no son poetas. La literatura pasa por otro lado. Y acá un juez de la corte lo mete en un fallo de la corte, ¿sí? Y de manera, a mi modo de ver, magistral porque nos ayuda la metáfora a entender el sentido de lo que él está denunciando en su disidencia. Lo que dice, bueno, utiliza otro académico, ¿sí? Un austríaco, creo que era Radbruch, dice esto, bueno, uno tira ahí la ley empieza a andar y después puede salir bien, mal.
Lo que está diciendo acá es que lo que largaron no era un transatlántico, era, digamos, una balsa a medio construir y empezó a chocarse con los arrecifes, con todo, a tener muchos problemas. En 20 años, 3 leyes trataron de reglamentarlo. Todo lo que dice él, hay que reestructurarlo directamente. Pero el dato es ese, que lo hace a través de una metáfora. Acá dice Zaffaroni es todo lo que está bien, era, nota más. Considerando está genial, alemán, bueno, era por ahí cerquita. Y Fay tiraba fallos poéticos también, bien, y políticos. La clave es esa, lo que él dice es, este instituto está medio a hacer. Le dejaron al legislador que lo termine, y la verdad que nos mandamos un parche arriba de otro parche, arriba de otro parche, y no terminamos de darle su forma. Bueno, y después lo otro del fallo de Zaffaroni es sobre la independencia de los jueces y la neutralidad. ¿Qué dice ahí en el considerando 16? Segundo párrafo. En cuanto a la independencia externa, o sea, de los partidos políticos y de los poderes fácticos, que es la que se cuestiona en la causa solo respecto a los partidos, no es posible obviar que es inevitable que cada persona tenga una cosmovisión que la acerque a la o la aleje de una u otra de las corrientes de pensamiento que en cada coyuntura disputan poder. No se concibe una persona sin ideología, sin una visión del mundo. En realidad, cuando se piensa en el modelo original del derecho constitucional, comparado especialmente el italiano, Stop. que hace... Andate al párrafo que empieza, dado que nadie existe. Dado que nadie existe sin ideología, cabe concluir que la única garantía de imparcialidad humanamente exigible es el pluralismo ideológico interno, donde cada uno sepa cómo piensa el otro y le exija coherencia en cada caso, para lo cual es menester que nadie oculte lo que piensa. No cabe duda que todo funcionario, del poder que sea, pero más del judicial, habrá de recibir sugerencias de cualquier índole y con mayor o menor intensidad. Esto es inevitable en cualquier estructura, pero es propio del profesionalismo de los magistrados poder decidir conforme a su conciencia y a su saber. En este sentido, puede considerarse que hasta el momento ha sido ejemplar la conducta de la amplia mayoría de la magistratura argentina, y no cabe pensar que esta conducta tradicional se altere en el futuro. Entonces, fíjense, ¿qué dice? Nadie existe sin ideología, o sea, pensar en una neutralidad por fuera de lo ideológico es irrealizable, es iluso, o esconde algún interés. Y dice, el pluralismo ideológico interno es hasta deseable. Y después lo que dice es, bueno, los jueces tienen múltiples presiones, tienen que tener esa capacidad de abstraerse y de ser imparciales a todo tipo de presión. Pero en el fondo lo que está criticando Zaffaroni es decir, miren, somos todos jueces y todos tenemos ideología, y cuando uno dice ideología, la manera más fácil de traducirlo es simpatías políticas. Entonces lo que dice, es mentira que todos los jueces no tienen simpatías políticas, no tienen afinidades políticas, aunque sea con un partido en particular, o aunque sea con alguna visión del mundo, visión política del mundo, ¿sí? Más liberal, más conservador, más estatista, más de centro o de los extremos. Como sea, todos tenemos alguna ideología, dice Zaffaroni. Ahí sí hay una verdadera disidencia con lo que dice la mayoría, que parece decir los jueces impolutos no los toquemos en cuanto al modo de elección.
porque eso, si los metemos en una boleta, va a alterar todo. Lo que dice Zaffaroni es, no importa si está en una boleta o no, ¿sí? La ideología la van a tener igual. Bien. No sé si nos queda algo, niñas. Que les haya quedado el fallo. Alejandro dice, la ideología es inherente a la persona, los jueces no son apolíticos, y todo fallo es político, podría ser el título de una canción, ¿no? Bien, sí, ¿nos quedaba algo? No, profe, creo que con eso estaría, Bien. creo que con lo último de Zaffaroni ya estaba. ¿Tenemos obiter dictum en este fallo? Para mí, personalmente, me parece que lo que dice Zaffaroni es como un obiter, porque él dice que, bueno, se me hace a mí, no sé si está de acuerdo, pero ¿Por qué sería? A ver. con el tema de la reestructuración, digamos, del artículo 114. Sí, pero acordémonos que era un obiter. El obiter era la opinión, una opinión. Algo dicho al paso. Sí, pero ¿para qué lo digo al paso? ¿Con qué objeto? Es una exhortación, el obiter, para que se pueda tener en cuenta. Para que se tenga en cuenta. Bien. ¿Y a quién se suele dar esa exhortación? A los legisladores, en su mayoría. Bueno, A los demás poderes. Pensemos. Acá la Corte podría haber declarado la inconstitucionalidad con los argumentos que dio, pero en un obiter decir, y exhorto al Congreso a que inmediatamente dé tratamiento a este tema y dicte una nueva ley que recepte estos conceptos que yo le estoy dando, ¿no? Pero la Corte no hace eso. La Corte dice, te voy a ahorrar el camino. ¿Sabes qué? Vamos a volver a la ley anterior. Voy a legislar yo. ¿Cómo voy a legislar? Igual que como estaba antes. ¿Sí? Pero la Corte podría haber exhortado, mire, júntense mañana y dicten una nueva ley, que esa es la obligación de ustedes, esa es su función. No lo hace. O sea, la Corte no da un obiter. Zaffaroni, indirectamente, podríamos tomar lo que dice Melina, porque dice, che, esto está mal, esto está mal, esto está mal, hay que reformularlo. Entonces, bueno, ¿y quién lo tiene que reformular? Y o llamo una convención constituyente y termino de armar el 114, que es muy complejo, porque necesitas las mayorías agravadas para lograr una reforma constitucional. Y no vas a ir por un artículo, además. Entonces, a quien le queda esa función es al Congreso. O sea, indirectamente le está diciendo al Congreso. ¿Lo podría haber dicho directamente? Y sí, podría haber dicho en su fallo, exhorta al Congreso a que dé tratamiento a este tema. Lo que se queda es como en una denuncia, diciendo, no me corran con el equilibrio porque no va, no me corran con la independencia porque no va, y lo que yo les digo, esta es una barcaza que se va a hundir en cualquier momento si no la rescatamos. Entonces, hay que reformular el instituto. Y obviamente quien le toca esa tarea es al Congreso, pero tampoco lo dice como suelen aparecer los obiter así tan claros en los fallos. Bien. Les damos un aplauso a las compañeras que han hablado en público, muy bien. Excelente, bien. Hay que practicar y este es el momento para practicar. Bien, y ahora antes de irnos, porque las últimas clases me he olvidado y ahora tengo 5 minutos, porque 11:15 tengo un compromiso. Bien, cerramos los cuadernos, cerramos todo. Nos relajamos y podemos cerrar también los ojos si quieres. El texto se llama así. ¿Tengo tiempo? 3 minutos me quedan. Bueno, me voy a apurar. Se llama La Tregua.
¿sí? Y está dedicado a mi amigo Pachi Ibur, que es profesor en la UBA. Dice así: no siempre las cosas salen bien, no siempre dan del todo errado. A veces, los aspectos relevantes de nuestras vidas van atravesando un sendero zigzagueante que se bifurca y vuelve a encontrarse. Parados en medio del camino, voy a sacar mis aparatos para leer mejor. Parados en medio del camino, solemos seguir una peregrinación hacia una meta específica. Sea visualizando con dificultad, sea mirando con claridad, un faro de referencia siempre ilumina nuestros pasos. Sin embargo, en el fondo, el destino fatal siempre se impone y nuestra construcción, previa y detalladamente planificada, se desploma como un castillo de naipes ante la primera brisa. En ese momento descubrimos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad como simples objetos de la naturaleza, aunque intentemos protegernos debajo de cualquier árbol o aferrarnos a la primera esperanza que tuviéramos a mano. Allí mismo la realidad nos muestra su versión más cruda, puesto que al fin de cuentas no tenemos más que treguas. Para algunos será en el amor, para otros en la salud o la profesión, para todos en la paz. La normalidad tiende siempre a la destrucción. Una sinergia negativa, una entropía inexorable gobierna nuestras existencias, débiles por demás. Ergo, vivimos en una tregua pasajera, inestable, que se asemeja a los armisticios donde los enemigos mutuos deponen las armas, pero siempre procurando la desaparición del otro. Tregua, felicidad superficial, disuasión frágil, victoria a lo pirro. Esta es la regla de nuestra existencia, nuestra cruz metafísica. Pero no todo está perdido. Si sabemos admitir a tiempo esta inevitable ley, comprenderemos que tenemos al menos una escapatoria. Aprovechar los límites de la tregua y, en el mejor de los mundos, luchar para ampliarlos. Proveniente del gótico trigua, o trigua, la tregua es un tratado, un acuerdo que tendrá las características y el alcance que sepamos darle. Así, los treguos genuinos serán aquellos que se atrevan a asumir las limitaciones humanas como un dato de la realidad y opten por vivir en tregua y pelear para que la misma sea lo más prolongada posible. Hay márgenes dentro de la tregua, incluso para la utopía. Saber aprovechar sus límites, hacer más liviano su peso, implica una toma de actitud. Los treguos dejan un te amo antes de que el amor los deje. Los treguos abren sus corazones y lo muestran, así parezcan exhibicionistas, pues saben que en cualquier momento vuelve la censura. Los treguos recuerdan el pasado para que el olvido no los eche afuera. Los treguos se sinceran